El archivo y el repertorio, memoria corporalizada y escenarios culturales. En este podcast, realizado a partir de Notebook LM, modelo de inteligencia artificial creado por Google, escucharemos una conversación en la cual se abordan elementos claves del texto El archivo y el repertorio, de Diana Taylor, que ya es un clásico en su género. Este libro es considerado uno de los ensayos más importantes para pensar y repensar la performance inserta en el espacio latinoamericano. La autora organiza un intenso recorrido epistemológico para construir una red amplia y flexible que contenga la diversidad que conforma las prácticas performáticas. El libro, organizado desde fuentes teóricas ultra calificadas, va abriendo el espacio para entender la extensión de la performance situada ya en el cuerpo individual de artistas unipersonales o como creación estética grupal y también como recurso político del colectivo social. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con El archivo y el repertorio de Diana Taylor. Vamos a intentar entender un poco mejor cómo guardamos conocimiento, cómo lo transmitimos, pero yendo más allá de lo escrito, ¿no? Exacto. El libro plantea, una distinción fundamental. Por un lado, lo que llama el archivo. Esto es lo tangible. Documentos, ruinas, fotos, hasta archivos digitales hoy en día. Y por otro lado está el repertorio, que son las prácticas vivas, el conocimiento que está en el cuerpo. Gestos, danzas, la oralidad, rituales, todo eso. Vale, archivo y repertorio. Pero, ¿por qué es tan importante separar estas dos cosas? ¿Qué cambia al hacer esa distinción? Pues aquí está el meollo, ¿no? Taylor argumenta que Occidente, su forma de entender qué es saber, lo que llamamos epistemología, ha privilegiado siempre al archivo. Piensa en la conquista de América. La escritura, que controlaban los colonizadores, los frailes, los letrados, se convirtió en la única forma válida de conocimiento. Ángel Rama habla de la ciudad letrada, de cómo la escritura cogió una aura casi sagrada. Claro. Y eso que, como dice Taylor, culturas como la azteca, la maya o la inca tenían sus sistemas, usaban pictogramas, quipus, cosas así, pero no eran como nuestros libros. Eran más bien apoyos para la memoria, para la performance. No sustituían el acto en vivo, la transmisión oral y corporal. Justo. Así que la conquista no es que eliminara del todo esas prácticas, sino que les quitó legitimidad, ¿no? Las devaluó. Exactamente. Se impuso una jerarquía clarísima. La escritura era útil para el imperio, para controlar desde lejos, y mientras todas esas prácticas corporales, las danzas, los rituales, que eran cruciales para la identidad y la memoria indígena, pues se consideraron idolatría, se prohibieron. Fíjate que la división clave para Taylor no es solo escrito frente a oral. Es más bien archivo, lo material que se supone que dura, frente a repertorio, la práctica corporal, que se supone que es efímera, que desaparece. Ah, aquí es donde se pone interesante de verdad, porque Taylor le da la vuelta a eso. Dice que ni el archivo es tan estable, se puede manipular, se pierde, la interpretación cambia con el tiempo, ni el repertorio es tan fugaz como parece. Claro. Una performance, una danza, aunque cada vez sea única, la estructura se repite, se transmite. Es memoria viva, persiste y además se adapta. Totalmente. Y además, es que no son mundos separados. Archivo y repertorio se necesitan constantemente. Piensa en una boda. Necesitas el sí quiero dicho en alto. Eso es repertorio. Pero también firmas un papel, el archivo. O un juicio. Y el texto critica un poco esos intentos, como los de la UNESCO a veces, de proteger el patrimonio intangible, Ujú. usando la lógica del archivo, grabar, catalogar, Sí. porque eso puede acabar congelando, objetivizando esas prácticas que son, por definición, vivas y cambiantes. Vale, entendido. Pero entonces, si el repertorio es tan vital y a la vez tan esquivo para el archivo, ¿cómo lo estudiamos? ¿Cómo lo analizamos sin reducirlo a un texto plano?
Pues ahí Taylor propone mirar a los estudios de performance, y una herramienta clave que sugiere es analizar escenarios, en lugar de quedarnos solo con las narrativas, con los guiones escritos. Escenarios. ¿A qué se refiere exactamente? A ver, un escenario es más que la historia que se cuenta. Incluye el lugar, la escena física, ¿sí? Pero también los cuerpos, cómo se mueven, qué gestos hacen, el tono de voz. Y muy importante, las relaciones de poder que hay en esa situación. Son como patrones sociales y culturales que se repiten. Piensa en el escenario de la conquista, por ejemplo. Son marcos que organizan cómo actuamos y cómo entendemos lo que pasa. Y lo potente es que te permite ver la tensión entre el papel social que se espera y la persona real que lo interpreta, que a veces se resiste o lo modifica. Como el ejemplo que pone de las batallas simuladas de moros y cristianos en el México del siglo XVI. El guión, digamos, el archivo, era la victoria cristiana, claro. Claro, Pero en la actuación, en el repertorio, los indígenas que hacían todos los papeles podían meter ahí, parodia, gestos exagerados, resistencia, subvertían el mensaje oficial delante de los propios españoles, usando el cuerpo. exacto. Y eso demuestra que el repertorio no es solo un eco del casado o algo premoderno que la escritura supera, como decían algunas teorías que ella critica. No, no, es un sistema vivo, activo, que transmite memoria, conocimiento y que muchas veces es un lugar de contestación, de negociación social. Corre paralelo a la historia escrita. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, mirar el repertorio, fijarnos en lo que hacemos con el cuerpo y usar esa idea de escenario. Nos da una imagen mucho más rica, ¿no? Más compleja de cómo funcionan el saber, la memoria y el poder en una sociedad. Es valorar la acción. Sí, y además nos obliga a pensar en nuestro propio lugar. Cuando analizamos un escenario, estamos fuera mirando, o somos parte de él. Eso abre preguntas éticas importantes sobre cómo representamos a los demás, sobre todo si hay violencia o sufrimiento implicados. Taylor habla de las escenas de sujeción, por ejemplo. ¡Qué interesante! Y para cerrar, una pregunta que creo que deja el texto en el aire. Si estos escenarios culturales que se transmiten tanto por el cuerpo son tan persistentes y nos forman, ¿qué escenarios invisibles, qué rutinas, qué gestos heredados que ya ni reconocemos como tales siguen ahí, moldeando cómo actuamos y vemos el mundo hoy en día? Buena pregunta para seguir pensando, sí. Este recurso cuenta con la licencia Creative Commons, atribución no comercial sin derivar.